Estamos en nuestra lista de reproducción número 7, específicamente en la tarjeta de ejercicios número 2. Este ejercicio está relacionado con el ciclo para o palabra clave for. Este planteamiento número 2 nos dice lo siguiente. Calcular de forma independiente la suma de los números pares e impares comprendidos entre 1 y 50. Además, obtener la suma total. Ese va a ser nuestro algoritmo. Aquí tenemos los pasos para la solución de dicho algoritmo. Estas son unas especies de recomendaciones. Como primera recomendación nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? La primera respuesta nos dice, analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Lo que yo logro identificar cuando leo el planteamiento es que vamos a hacer la suma de los números pares y la suma de los números impares, de forma independiente cada una. Estos números están comprendidos entre el 1 y 50 y además voy a obtener la suma total. Cuando a mí me dicen que los números están comprendidos entre 1 y 50, yo logro identificar que voy a trabajar con un ciclo para. ¿Por qué? Porque sé el número de iteraciones que voy a hacer. Entre el 1 y el 50 hay un número determinado de iteraciones. Dentro de ese número determinado de iteraciones o repeticiones voy a hacer la suma de los números pares que se encuentren y la suma de los números impares que también se encuentren. Y posteriormente voy a hacer la suma total tanto de los números pares como de los impares. Eso es lo que logro visualizar a un alto nivel. Obtengo una segunda respuesta que me dice definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea en un primer momento. Este tema de las variables puede ser cambiante. ¿Por qué? Porque hay veces nos hacen falta o hay veces nos sobran. Pero para este primer momento vamos a definir las siguientes. Primero que todo vamos a dar nombre a nuestro algoritmo. Suma números pares impares. Nos vamos con el comentario, definir variables o constantes. Las primeras variables que vamos a definir son las siguientes, palabra clave definir y la primera, suma de números. Aquí vamos a agrupar los números, tipo de dato, entero. Aquí vamos a agrupar los números, impares e impares, esa va a ser su suma total. Nuevamente palabra clave definir y decimos, acumulador de números pares y el acumulador de números impares. Tipo de dato para ambos, entero, punto y coma. Ya solucionamos el tema de definir variables o constantes. Volvemos a nuestra tarjeta de ejercicio número 2 y miramos. Tenemos otra respuesta. Inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria. Las podemos definir de esas dos formas. En caso tal de que las inicialicemos nuestras variables con datos ingresados por el usuario, yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Y como respuesta me dicen, mira, aquí es donde entra la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios, con la palabra clave leer. Listo, entonces vamos a nuestro editor y vamos con el comentario de inicialización de variables o constantes. Vamos a inicializar los acumuladores. Acumulador números pares igual a 0, punto y coma, y el acumulador de números impares igual a 0 también. Punto y coma. En este primer momento voy a inicializar estos dos, pero esto también puede variar. En algún momento me doy cuenta, listo, puedo inicializar más variables o esta inicialización no fue necesaria. A medida que ejecuto y desarrollo mi programa, todo esto puede ir cambiando. Solamente que esto es un primer nivel, un primer momento, que me da la idea de cómo puedo ir solucionando y la tarjeta de ejercicios también me está ayudando. Volvemos a la tarjeta. Ya esa parte se subsanó. Seguimos con la otra recomendación que me dice, mira, vamos a aplicar una estructura algorítmica y aquí la primera respuesta obtenemos implementar la estructura algorítmica del ciclo para for. Estamos trabajando con el ciclo para, muy bien. Y la segunda respuesta me dice, mira, la lógica interna de la estructura cíclica para se desarrolla con la ayuda de conceptos conocidos. Y aquí obtenemos otras dos respuestas. La primera, implementar el operador módulo y tener presente el tema de acumuladores. Entonces vamos a nuestro editor y ponemos esto en práctica. Comentario, estructura cíclica para. Empezamos a construir palabra clave para y va a ser igual a 1 y vamos a ir hasta 50
porque los números están comprendidos desde 1 hasta 50 y vamos a ir con un compaso de 1 en 1 y vamos a hacer unas instrucciones internas. Estas instrucciones internas me están diciendo, oye mira, ten en cuenta el operador módulo y ten en cuenta el tema de los acumuladores. Listo, esos dos aspectos los voy a tener en cuenta. ¿Cómo los voy a tener en cuenta? Así, palabra clave sí, una expresión lógica y la palabra clave entonces y cierro el condicional. Esta expresión lógica le voy a decir, si el valor que tenga ahí al modularlo entre 2 es igual a 0, entonces puedo concluir que el número es par. Y digo que el acumulador de números pares va a ser igual al acumulador de números pares más i, punto y coma. Si no, palabra clave si no, entonces eso quiere decir que el número al ser modulado no es par, es decir, es impar. Entonces acumulador de números impares va a ser igual al acumulador de números impares más i. Y aquí estoy ejecutando la suma de los números cuando son pares y cuando son impares. Y esta es la lógica interna que necesitamos. Si al modular el valor que tenga ahí en 2 es igual a 0, es un valor par. Si no, es un valor impar. Y aquí lo empiezo a acumular, lo empiezo a sumar. Lo que tenga este valor inicialmente se suma con lo que tenga el valor de i. Y lo mismo con los números pares. Acá, por fuera de la estructura, vamos a hacer lo que nos dice la tarjeta de visualización, que nos dice, mira, obtener la suma total de los números pares e impares. Y la respuesta nos dice, nos debemos apoyar en los acumuladores definidos dentro del ciclo para o for. ¿Recuerdan esta variable que yo definí? Suma números. Va a ser igual a lo que tenga el acumulador de números pares más lo que tenga el acumulador de números impares, punto y coma. Eso me da el total de la suma global de todo mi ejercicio, tanto de números pares como de números impares. En este punto nos podemos ir con el comentario de obtener la suma total de los números pares e impares. Y por último vemos la tarjeta de ejercicios que nos dice mostrar información por consola y nos dice como respuesta que mostrar por consola la información obtenida por el algoritmo desarrollado. Entonces aquí nos vamos con el comentario de mostrar información por consola. Palabra clave escribir, un salto en línea. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos la suma de los números pares es dos puntos, espacio y se concatena con el acumulador de números pares. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos la suma de los números impares es y lo concateno con lo que tenga el acumulador de números impares. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos la suma de los números pares e impares es total, voy a agregar acá total, la suma total de los números pares e impares es dos puntos espacio. ¿Y en dónde lo tengo? Acá, en suma números. Ahí hemos finalizado. Damos ejecución de una forma fluida y aquí podemos ver que nos falta algo. Y aquí me está diciendo, mira, la variable i no está definida. Ok, entonces cuando me faltan variables por definir, él me lo dice. ¿Y cuál me faltó en este caso? I. Entonces yo la tengo que definir. I, coma, y ahí ya la definimos. Ejecuto de una forma fluida y me lo muestra. La suma de los números pares es 650, la suma de los números impares es 625 y la suma total de los números pares e impares es 1275 entre los números comprendidos entre 1 y 50. Y aquí me faltaba definir la variable i. La había inicializado, pero no la había definido.
y antes de inicializar una variable primero se tiene que definir, y eso era el error que me estaba mostrando. Damos clic en guardar como. Aquí nos vamos y nos creamos una carpeta que va a decir 02-ejercicio 2. Damos clic allí, aquí vamos a tener la tarjeta de ejercicio número 2 y este algoritmo va a ser 01- números pares e impares. Ahí lo tenemos guardado y podemos continuar con el siguiente ejemplo.